Nosotros tenemos ya una idea clara de lo que es un loop en lo que tiene que ver con programación. Un loop simplemente es una sentencia de código que se ejecuta repetidamente hasta que se cumple con una condición. Nosotros vamos a proceder a crear un nuevo proyecto en Visual Studio que explique los diferentes tipos de loops que nosotros vamos a utilizar a lo largo de este curso. Básicamente los loops que nosotros vamos a utilizar van a ser el loop while y el loop for. Para eso nosotros vamos nuevamente a crear un nuevo proyecto y vamos a explicar cada uno de estos loops. Vamos a crear un nuevo proyecto con las mismas características de los proyectos anteriores, que sea una aplicación de consola.NET Core. Le damos siguiente, le damos un nombre, simplemente que se llame loops. Le damos crear, se crea nuestro proyecto, vamos a nuestro programa principal, borramos esta línea de código. Primeramente vamos a crear una variable, aquí vamos a indicarle un comentario de lo que vamos a hacer, va a ser el loop while, que este es el primer ejemplo que vamos a tomar de estructuras de repetición. Vamos a crear primeramente una variable de tipo integer llamada número y la vamos a inicializar. Es siempre una buena práctica inicializar las variables con las que vamos a trabajar dentro de los loops. Bien, entonces lo segundo que vamos a hacer es digitar la palabra while. Cuando digitemos la palabra while simplemente le damos doble tap, igual que hacíamos con el if, es muy parecido, y dentro de los paréntesis va a ir la validación. Simplemente borramos lo que está ahí y le vamos a decir mientras el número sea menor a 10. Es decir que este while, este loop o esta estructura de repetición se va a repetir siempre y cuando se cumpla la condición de que el número sea menor a 10. Vamos a presentar el valor que contiene la variable número. Vamos a hacer un output con el console.writeLine y vamos a presentar el valor del número que tiene en el momento que se va ejecutando el while. Console.writeLine, abrimos paréntesis, abrimos comillas doble y le vamos a decir el valor del número es dos puntos espacio y lo vamos a concatenar con nuestra variable número, punto y coma al final. Luego de eso vamos a sumar el número, es decir, el contador, le vamos a decir número va a ser igual a número más 1. De esa manera el número, la variable número se va a ir incrementando en 1 mientras vaya recorriendo el while. Ahora nosotros podemos minimizar el código que tenemos aquí, número es igual a número más 1, digitando lo siguiente. Siempre es una buena práctica también minimizar lo más que se pueda nuestro código. Nosotros vamos a comentar esta línea de aquí, número es igual a número más 1, simplemente comentándolo, poniéndole dos slash, comentamos esa línea del código y vamos a decirle simplemente número más punto y coma. Lo que acabamos de escribir aquí es exactamente número es igual a número más 1. Hace exactamente lo mismo, pero nosotros estamos minimizando y es una buena práctica también minimizar lo más posible nuestro código. Vamos a grabar y vamos a ejecutar nuestro programa y lo único que hace es repetir mientras se cumpla la condición del while. Primeramente ingresa con el valor de 0 y va incrementando la variable número hasta llegar a su condición, es decir, llega hasta 9 porque si ya se suma un número más y llega hasta 10 se cumple la condición y el while termina. Hemos creado un while un poco estático, vamos a hacerlo un poco más dinámico, vamos a crear otro while. Primeramente vamos a crear aquí un comentario que diga while mientras se cumpla una condición, mientras ingrese un valor, es decir, lo vamos a hacer un poco más dinámico a nuestro while. Vamos a crear primeramente una variable que se llame opción y le vamos a inicializar con 1. Luego de eso vamos a escribir while, doble tap, y vamos a poner la condición mientras opción sea igual a 1. La primera vez va a ingresar porque opción, como lo estamos inicializando, va a ser igual a 1, ingresa el while sin ningún problema. Pero nosotros le vamos a poner dentro del while, es decir, dentro de las llaves, nosotros aquí vamos a indicarle por medio de un console.writeLine, simplemente write para que nos salte a la siguiente línea y le vamos a hacer una pregunta, ¿desea continuar? Este simplemente es un output. Si es 1, sí, y por 0, simplemente no, es decir, se acaba la ejecución, dos puntos espacio, punto y coma al final, y el input va a recibir en nuestra variable opción
como es de tipo int, tenemos que hacer un parse int.parse y le vamos a hacer un readline para que funcione como un output. Y lo que va a pasar es que el while se va a repetir mientras la opción sea igual a 1. Si el usuario ingresa 0, el while termina. Y esto lo estamos haciendo si se cumple la condición y estamos trabajando con whiles un poco más dinámicos. Ahora vamos nuestros cambios y procedemos a ejecutar nuestro programa para ver cómo funciona estos tipos de whiles. Grabamos, ejecutamos el programa, se ejecuta primero el primer while, luego viene la pregunta, ¿desea continuar? Si nosotros digitamos 1, simplemente digitemos 1, sigue preguntando y no sale el while. No saldrá el while hasta que yo ingrese 0. Si yo ingreso 0, termina el while. Y se ha cumplido con la validación que nosotros ingresamos. De esta forma se trabajan con loop. En C#. Hemos visto el tipo while. Ahora vamos a ver otro tipo de loops para también tenerlo en consideración. Vamos a poner un comentario. Vamos a decir que este ejemplo es para el loop for. Simplemente digitamos for, doble tap y el C# o el Visual Studio nos completa el código. Primeramente entendamos qué hace aquí. Lo que hace es, dentro del for declara la variable, una variable llamada i, parecido a lo que nosotros hacíamos afuera del while. El for lo hace dentro de su código, es decir, inicializa la variable, crea la variable, la inicializa, luego tiene la validación dentro del mismo while. Aquí simplemente le quitamos ese len y le ponemos con la validación que nosotros queramos, por ejemplo, mientras i sea menor a 10, y también ejecuta el contador. Lo que nosotros hacíamos dentro del while, el for lo hace aquí dentro de sus paréntesis, y vamos simplemente a imprimir el contenido de la variable i por medio de un output, de un writeLine, y le vamos a indicar el valor de i es, y lo vamos a concatenar con la variable i que creó el for. Y eso es todo lo que hace el for. Se va a repetir mientras se cumpla la condición i menor a 10 y se va a ir sumando por medio del i más más. Ejecutamos, primeramente se ejecuta el while, luego se ejecuta el otro while mientras sea igual a 1. Si nosotros ingresamos 0 termina y luego se imprime el for. Esta es una buena práctica. Nosotros hemos aquí aprendido cómo funcionan los loops en C# para nosotros poder avanzar con los siguientes ejercicios en este curso.